Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rockroar. I'm Ronnie Manton of Manton Games. I'm a great fan of Rockroar. ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rockroar desde los estudios centrales FIT en España. Las conferencias de Tiny Tail Studio en el desafío Wargames son de las más largas que ha habido. Tiny Tail Studio es una empresa de Thais Mariblanca López y Juan Díaz, donde ellos esculpen sus propias gamas de miniaturas y además se dedican a esculpir por encargo para otras empresas o juegos. Realizaron en el desafío Wargames 3 conferencias. En esta tercera conferencia, Juan Díaz nos muestra cómo sacar positivos de un molde y además nos explica algunos trucos para los negativos. Y para la parte final, en el armazón que empezó del rostro en la segunda conferencia, continuará esculpiéndolo hasta realizarlo casi completamente. Y merece la pena verlo porque lo vais a ver desde muy cerca. Esta conferencia está dividida en 3 partes y así que estad muy atentos y no la perdáis, Wargamer. ¡Desplegamos! Y no sé, a ver, ¿cómo va la resina? ¿Me habéis devuelto ya esto? Vale, vamos a... un voluntario. Usted. Venga usted. Va usted a desmoldear la peana de la bomba. Entonces, vete, despégalo poco a poco. ¿Has echado algún desmoldeante antes? A ver, se puede echar desmoldeante, hay de varias marcas. Si te cebas, la superficie de la resina será totalmente grasienta y asquerosa, lo pintarás y la pintura no cogerá. Y lo único que puedes hacer es limpiarlo a conciencia con detergentes, con acetona, pero nunca con alcohol. La resina, algunas de las resinas les afecta el alcohol, incluso al sacarlas del molde. O sea, hay algunas siliconas que tienen la composición alcohol. Si no dejas que se evapore ese alcohol al fraguarse y cortar el molde y sacar el original y esa resina automáticamente, la superficie de la figura se fundirá y saldrá pegajosa y súper brillante. ¿Vale? Entonces, el alcohol, mal. Acetona, en las que hemos probado, bien. Detergente lavavajillas, también. Detergente de manos, también. Algunas siliconas, esta silicona aguanta mucho, aguanta muchísimo la rotura. No sé si os habéis dado cuenta de la pieza de artillería que tenía trocitos blancos. Es debido a que nosotros hemos tratado mal el molde. Hemos cocido el molde porque necesitábamos algunas piezas de artillería muy rápidamente para mostrar, para pintar. Y claro, hemos destrozado el molde porque después de 20, 30 veces que se ha utilizado, la superficie del molde es más rígida que cuando está fresca, obviamente, de la reacción propia, del calor que genera, y hay que tener cuidado al desmoldear. Si lo calientas y va sufriendo más, el molde al final se estropea. Eso ha sido culpa nuestra porque le metí 100 grados y no debería haberle metido 100 grados para hacerlo. Eso fue un tema personal. Entonces, desmoldéala poco a poco, levántala así, no te vas a pringar porque está seca ya. Así, poco a poco. Este molde, por ejemplo, lleva unos 30 o 40 veces utilizado. Y le echamos cada 2 o 3 copias, le echamos un poco de desmoldeante, que no es es necesario si lo vas a utilizar una vida tan extensa. ¿Llega fuerte? ¿Más? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, ha quedado bastante bien, ha quedado casi perfecta. Solo quedan los ribetes, una burbujita. Y ahora vais a, si queréis pasar, necesito un voluntario de la organización que me vaya a buscar. Pregúntale a Thais la peana de bomba, por favor, que te dé una muestra, que te dé un blister, que te lo saque del blister y que te dé solo la peana. La espoleta no, gracias. Más que nada para que veáis la diferencia de una copia realizada con cámara de vacío y una copia realizada aquí totalmente a pelo, ¿vale? Vete pasándola si quieres, muchas gracias. Sí, os pongo aquí y le echéis fotos si queréis. Mira, y pásala, que toquen,
que no se quemen, para que vean el calor que genera. Les paso también. No, Sí, sí, espero- pasa, esperamos a que estén sí, las esperemos dos. a que estén las dos. Una cosa, Juan, Dime. precauciones para manipular la resina una vez que ha fraguado. O sea, yo, por ejemplo, alguna vez que he cortado alguna pieza que sobraba y Ajá. demás, han empezado a salir unos vapores que evidentemente eran tóxicos. El polvo de resina Sí, es tóxico. el polvo de resina sí es tóxico, es como cualquier elemento que esté pulverizado y que tenga una mínima dimensión, sí es tóxico. Los vapores de la resina es, mira, sí. El componente pone que es White Spirit, me imagino que es el disolvente. No conlleva, a menos que estés cortando resina durante un año entero y te lo metas a la nariz cada día, no lleva ningún problema. Hay algunas resinas que no huelen, pero eso no significa que al cortarla o el polvo no genere ningún otro tipo de problema. Si se va a estar lijando durante mucho tiempo con una lijadora o con una pulidora o con un Dremel, sí es recomendable que te pongas una mascarilla. Más que nada porque el polvo, como dice el compañero, te llega a los pulmones, es tóxico además. Pero bueno, claro, el rojo de cadmio es tóxico. No te bebes el agua de limpiar el pincel. Eso es, por eso te digo las recomendaciones. Claro, hay gente que eso es. Pero no se beben toda el agua, es decir, hay que tener a ver, tienes razón, hay que tener una mínima seguridad en manejar todos los productos químicos, sobre todo si te pone que es nocivo y tal, pero utilizada de manera normal y lijada de manera segura y cortada. Claro, si tú utilizas un cúter, el olor que te va a dar no te va a marear, no es ningún problema. Pero sí hay que tener que no te salpica los ojos, que no te salpique la piel. Eso hay que tener un cierto control, pero no solo aquí, el superglue también es muy peligroso. Evidentemente. Claro, es eso. Todos los productos que manejamos Claro, todos. son Eso tóxicos, es. hay que tener cuidado, simplemente que aquella vez Sí, me llamó sí. la atención porque Sí, estaba sí. cerrándola, Sí, con lo cual generaba vapor claro. y Sí, el polvo de cualquier resina es tóxico. La resina de poliéster es muy tóxica, la resina que se utiliza para reformar las carcasas de los coches, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Los guardabarros y tal. Claro, también se puede utilizar en coladas, en lo que hemos estado haciendo aquí, pero siempre hay que tener, pues eso, una mascarilla, unos guantes, una buena ventilación, que tu perro no esté moneando por ahí. El mínimo de seguridad se tiene que tener siempre. Sí es cierto que el olor te puede echar un poco para atrás, pero no va más allá. Desde mi poco conocimiento de medicina no va más allá. También el pegamento de poliestireno también te recomiendan que no lo tengas abierto mucho tiempo, que esté en algo cerrado. Eso es mínimo. Bueno, contaba con ello, pero gracias por recordarlo. Es que es mínimo. El polvo, por ejemplo, no me había acordado que sí es conveniente llevar mascarilla. ¿Estáis comparando? Más o menos está a la par, está muy parecida. Sí, es lo que les explicaba, que realmente para haberlo hecho en 5 minutos y sin ningún medio, la calidad es ya buena. Las Sí, resinas, sí. pero claro, lo que le hace mucho más importante lo que decías tú, no hay burbujas, no hay errores, Ajá. que eso es lo que... Queda igual en algunos ribetes, pero claro, ten en cuenta que el molde, si no veis el molde, pero es que el molde, los ribetes están enterrados, es decir, están en un acceso muy difícil. Igual contábamos con que no se rellenara la parte más inaccesible de la bomba, pero se ha rellenado. Es decir, son burbujas mínimas que ya os digo, si hubiera tenido un pincel, una buena luz y antes de que se fraguara, o un pincel o una herramienta muy fina, los hubieras podido ir saltando un poquitín. Claro, esto en moldes abiertos es muy fácil. En moldes grandes abiertos igual no te da tiempo a mirarlo todo, pero al mismo tiempo hay resinas, como he comentado, la resina de poliéster, la resina de epoxi, que fraguan 24 horas y que puedes dedicarte a verlo. Claro, si es transparente, da igual que sea transparente porque luego lo vas a pintar.
¿de acuerdo? Si no lo vas a pintar y quieres tener otro efecto, pues sí, tendrías que ir un poco a ojo porque no se ven a las burbujas por el propio color del pigmento. Claro, también depende para que claro. Pues, en plan profesional, pues para eso es. Y tal, lógicamente necesitan equipos muy buenos, pero a lo mejor yo lo que he visto es que, claro, para hacer escenografía que requiere muchas cosas y repetir la misma pieza, pues ese sistema también está muy bien. Sí. No requeriría tampoco una maquinaria. No requieres una maquinaria, esto sería perfecto para hacer, imaginaos que queréis hacer una carretera, unos mamparos de metal para cualquier tipo de juego, o ¿queréis que las habéis abierto ya? ¿Habéis mirado cómo son? No. Espera, vamos a mirarlas. Bueno, entonces el rotito este no es de la figura, es decir, es el molde. Rompimos el molde al sacarlo porque le cayó una gota de la resina sin fraguar y reaccionó de manera extraña con la silicona. Pero ya veis que no tiene ningún tipo de burbuja. Esta ni siquiera la hemos movido con pincel. Claro, si quieres hacer peanas, si quieres hacer mamparos, como había comentado, que vale, si imaginaos que estáis jugando a un juego de ciencia ficción que sea unos corredores con unos alienígenas, tipo Aliens, por ejemplo. Entonces, si queréis hacer unos mamparos o una especie de pasillo, con hacer una o dos piezas y repetirla hasta la saciedad para que encajen unas con otras, podéis hacer un tablero tridimensional muy chulo, en muy poco tiempo, e incluso si le añadís pigmento, totalmente pintado. Con darle un poco de tinta o pincel seco ya tenéis el tablero muy rápidamente. Claro, podéis intentar conseguir colores más adecuados, marrones, verdes. Si estáis haciendo un escenario, un tablero con baldosas, si esas baldosas ya las tenéis en color marrón, no tenéis ni que pintarlas. Bueno, las podéis dar, lo que he dicho, un poco de pincel seco. Todo esto se puede conseguir de manera muy rápida. Que uno de vuestros, imagínate que tenéis algún colega en el club que es un poco más manitas o más mañoso, que haga una o dos baldosas, hacéis unos moldes y ya tenéis lo que es el tablero muy rápidamente hecho. Sabe mejor que lo hagas tú, sabe mejor que os juntéis 4 o 5 personas en una mesa, que estéis unas tardes y que al final logréis algo y que lo hayáis hecho completamente vosotros. Es lo más interesante del hobby. Al fin y al cabo estamos aquí el hobby es pasarlo bien, ¿no? Es esto, no es nada más. Las peanas lo mismo, que queréis presentar todas las miniaturas a un concurso de pintura de un club con la misma peana. Que alguien se ocurre una peana, que haga 20 peanas iguales a mano, es muy chungo, es muy difícil. Sin embargo, hacéis un molde y tenéis una peana perfecta para todas las que queréis presentar. Para este tipo de elementos ya habéis visto que es muy fácil, que es muy sencillo y que las peanas o los moldes abiertos son muy fáciles de construir. Los moldes cerrados son un poco más difíciles, pero es debido a que se va a reproducir algo más difícil. Cualquier cosa plana, cualquier cosa que se apoye en la mesa, las posibles burbujas que queden se lijarán o desaparecerán. ¿Vale? Aquí ya no veis nada, una peana perfecta. Sin embargo, yo veo pues que tiene unas 10 burbujitas en algún sitio, que tampoco es mucho. Pero esto se lija y desaparece y tienes una peana perfecta. No sé qué me queda de las resinas y siliconas. Las siliconas ya hemos visto, es imposible hacer un molde de silicona porque tarda 24 horas o 14 horas. Podríamos haberlo hecho ayer, pero claro, me hubiera tirado 1 hora para preparar algún molde, otros 20 minutos de mezcla. Claro, hubiera sido un poco más complicado, no tenemos tiempo. Creo que lo de las resinas ha quedado bastante claro, es bastante interesante. Si hubiéramos traído otro colorante, pero más que nada el blanco y el gris es lo que más se ve en temas de escenografía. Nosotros tenemos en violeta porque hemos decidido sacar así, pero los colegas de MicroArt lo tienen en gris, en este color, y la mayor parte, el 90%, es resina de gris o de color marfil, de color crema. Bueno, espero que os haya servido de ayuda el tema de las resinas. Haría más cosas, pero solo me queda el componente A. El componente B ha petado, más que nada porque tenemos parte del componente B mezclado ya con colorante violeta para que más o menos tenga siempre la misma consistencia. Como hemos cambiado
de resinas 2 o 3 veces para probar si unas eran más rápidas o si una resina rápida valía lo mismo, o sea, funcionaba igual que una lenta o que una menos lenta. Claro, no hemos tenido siempre la misma proporción y por eso algunas de nuestras miniaturas tienen colores diferentes de violeta, pero es indiferente. Que vamos, que me he quedado sin el componente B, pero creo que con las 2 o 3 cosas que hemos hecho ha quedado bastante claro que las resinas no sé, a mí siempre me ha fascinado más que el metal. El metal llama porque es brillante, porque es interesante, pero es más difícil hacerlo casero, es muchísimo más difícil que te queden con un buen detalle. La resina es una buena opción para cualquier cosa, incluso para cosas que no tengan nada que ver con workshop, con miniaturas, ¿sabes? No sé, ha sido en plan, se me ha ido un poco. Con el hobby de miniaturas, pero se pueden hacer, no sé, cualquier otro tipo de regalos, no sé, no se me ocurre nada ahora, pero puedes incluso hacerte un molde de la mano con una silicona especial para carne y rellenarlo con resina transparente, hacer dientes adicionales para Halloween, cualquier tipo de historia que se os ocurra. Bueno, ya no sé si habéis visto el tema de cómo es, ha quedado bastante bien, de hecho, me ha sorprendido, más que nada porque no veía si había burbujas o no, o sea, ha quedado bastante chulo y de hecho el tono es bastante bonito. Bueno, pues esto es todo y ya sabéis, si tenéis alguna duda, tenemos la página web, también tenéis la página web de Glasspool, también les podéis comentar alguna cosilla y si tenéis alguna duda ahora, estamos en el stand, nos podéis comentar, porque ahora lo que voy a hacer es acabar el busto, si tengo tiempo, hacer algo de miniatura. Bueno, no sé a qué horas tenéis que ir vosotros, son las 4:10. Pues tengo unos 10 minutillos, pero creo que en 10 minutillos podré acabar esto y, bueno, poco optimista. Bueno, muchas gracias por la atención. Hostia, bueno, y ahora esperamos ahí. ¿Queréis que lo quite de la mesa? Bueno, ayer nos quedamos en que había hecho una forma básica con masilla epoxi de madera. Me preguntó Thais si os había comentado dónde se compraba y de qué compañía era. No sé si alguien de aquí le preguntó. Normalmente las masillas que vienen en tubo se pueden comprar en el Carrefour, en centros comerciales de cualquier tipo, en tiendas de bricomanía. Es que no sé si se puede decir marcas comerciales o compañías. Sí, lo único que nos paguen la propaganda de cualquier tipo de centros comerciales, ferreterías, todas más o menos no provienen de la misma fábrica, no sé si tiene alguien la patente y las distribuye a todo el mundo, pero vienen siempre en barra, la parte interior está reseca, la tienes que cortar, se mezcla, huele muy mal, pero lo bueno es que para hacer formas básicas rápidas viene muy bien, porque algunas fraguan incluso en 5 minutos, se calientan mucho, quedan muy duras, pero te permiten, algunas son más baratas que otras, incluso hay en tiendas de bazares, y te permiten, pues eso, ahorrarte la que realmente es cara y la que realmente te va a estar 2 horas esperando a que frague. En 20 minutos tienes una forma básica en la que puedes empezar a construir. Y ahora me voy a sentar un poquito. Bueno, si me siento igual, ¿no veis? Puedo esculpir de pie, no hay ningún problema. A ver, una vez que la capa de Sculpey se ha secado, claro, esto lo estoy haciendo en grande para que se vea. Normalmente las herramientas vienen en la escala precisa a lo que es la miniatura. Necesitaría quizá una herramienta más grande. Pero esto, por ejemplo, no lo podría estar haciendo con las manos en una escala más pequeña. Bueno, voy a centrar un poco.
Espera, igual me siento mejor. Lo que tú ¿O quieras, me es veréis que- bien si me siento? Si ¿Sí? te sientas ahí fuera de lo que es la mesa, igual te vemos. ¿Sabes? Bueno, espera. No sé. No, más que nada es que, claro, si estoy de pie, igual... Lo que estés tú igual más no, cómodo. ¿Sí, ves? Sí. Sí, lo que estés más cómodo tú, porque realmente la distancia tampoco... Si te llamo lo de la cámara, pero nos ha fastidiado aquí Vale. el tema. Bueno, no os preocupéis. Como hemos dicho siempre, las proporciones anatómicas tienen que ser... las tienes que tener bien estudiadas. Tienes que saber dónde está cada cosa, dónde están las orejas, dónde está la nuca, dónde colocar un volumen, dónde colocar otro. Todo esto no se aprende mirando a la gente. A ver, si algún día tenéis dudas de me ha quedado la nariz muy grande, esta cabeza no está muy bien, solo tenéis que echar un vistazo a la gente que pasea por vuestro alrededor. No es que no quiero ser cruel, pero es cierto, no todo el mundo tiene el mismo tipo de cráneo, de orejas, de nariz, de boca, todos somos diferentes. No es cierto. Entonces, que alguien te dice, es que no sé si esa nariz es... sí, es posible que... Igual no, hombre, no le vas a poner los ojos en un sitio extraño, pero nos tenemos que dar cuenta de que no nadie somos perfectos y que las proporciones perfectas quedan muy bien en una figura. Si repites las proporciones perfectas en 2, 3 o 20 figuras, todas seguidas, al final estás repitiendo un ideal que es como si fuera lo más básico de artesanía, es decir, estás realizando siempre la misma miniatura en diferentes poses, o la misma cabeza en diferentes expresiones, o la misma cabeza sin diferentes expresiones, en fin, porque algunos escultores, a mí me ha pasado que siempre he hecho la misma expresión solo por estar haciendo la cabeza de memoria. Ahora, por ejemplo, me saldrá una cabeza que se parezca a algún marinero espacial o alguna cosa. Pero bueno, es normal. Por eso, trabajar de referencias es lo más adecuado. Echar un vistazo a fotos, a la gente que pasa por la calle, a tus familiares. Bueno, no sé si veis algo ya. ¿Cómo va? A ver, como he dicho, no me saldrá nada interesante, pero bueno. Si queréis, podéis ir acercándoos cuanto más, y sí que a lo mejor se me ocurre, si quieres... Sí, igual se puede... Eso, incluso bajarte tú y que estoy en ello... Sí, igual es mejor. Lo digo porque, claro, yo desde aquí sí que lo veo, pero es un detalle que pese a grande y bueno lo ofrecéis. Entonces, si queréis, os ponéis por aquí y la cámara de los primeros de Forces Van, no sé si lo filmará bien, pero así además que son más familias. Igual es mejor. Sí, hecho lo estaba pensando ayer. Sí, Si no bueno. me coloco aquí, igual mejor. Bueno, también hay otros que hay mucha más gente, vamos a continuar por hoy. Sí, estoy sentado y... Bueno, si queréis, mientras amaso esto, porque está un poco... A ver, obviamente el tamaño no es lo mismo estar esculpiendo una cosa que lo hago con los dedos, que estar con las herramientas que os enseñé ayer. Claro, una cabeza de 3 milímetros necesita unas herramientas muy finas, necesita un pincel muy fino para poder seguirlo. Esto incluso le metes un pincel grueso con trementina y ya tienes la miniatura casi acabada. A este nivel también se pueden hacer muchísimas más texturas, poros de piel, arrugas, incluso si la miniatura es para un proyecto personal que no tiene que reproducirse, no sería, bueno, es un poco escabellado, hay gente que no le gusta, sobre todo a algunos escultores, meterle elementos reales, es decir, meterle quizá un par de pelos, ¿sabes? Igual le quieres hacer una verruga, le puedes hacer un par de pelos, coges un tal, o le puedes incluso poner algún mechón. Me acuerdo una vez que esculpí un gato y los bigotes, hostia, ¿cómo voy a esculpir los bigotes? Pues eran pelos de pincel. Y claro, era para una miniatura que no iba a ir más allá y se flipó. El amigo se flipó, hostia, ¿has puesto los pelos? Bueno, me has puesto los pelos y me he puesto los pelos, pero algún escultor me mataría por haberle puesto los pelos a un gato, ¿no? Pero bueno. Yo lo que sí que he visto, por ejemplo, para los ojos, poner
Dos esferas metálicas. Esferas metálicas, sí, también es cierto. Entonces, no sé qué voy a hacer, pero bueno, ya veis que... No, el Lar no otra vez. Seguro que sale algún tipo de ángel oscuro, puede ser. Yo lo estoy viendo ahí. Estoy viendo ahí. No quiero ángel oscuro. No. Bueno, lo que he dicho, lo que dije el otro día, las proporciones son importantes, el saber dónde está cada cosa, saber las variaciones que puedes tener de anatómicas, es decir, hay gente que tiene bolsas, hay gente que tiene dobles bolsas como yo, hay gente que no tiene, que tiene el óvulo en la oreja, hay gente que no tiene. Una pregunta. Dime. ¿Y cuando quieres esculpir un robot Ajá. o una máquina, o cómo hacer las proporciones? Un robot, ¿qué quieres decir? Cuando Una armadura. Algo que no sea una... se asemeje a un humano, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso ya entra en el ámbito del diseño casi industrial. Es decir, yo en vehículos soy muy malo, más que nada porque no me gustan. O sea, robots y tipos androides sí me molan, pero vehículos más allá de... Bueno, diría, coches no me molan, no sé cómo funciona un coche. No podría decirte cómo podría hacer un coche. Hacer un vehículo y hacer un vehículo y un robot es más diseñar láminas, diseñar con láminas de plasticar. Es decir, hacer el patrón, hacer unos planos, cortarlos bien, pegarlos bien. Claro, si ya son formas curvas, entonces sí tienes que tener un cierto control de materiales que tomen esa forma. Podrías hacer un coche con arcilla. De hecho, hay los modelos que esculpen, ¿no? Bueno, ahora ya no lo sé, pero antiguamente eran de arcilla y se veía a la gente con unas plantillas de la curva que iban raspando para conseguir el ángulo perfecto. Eso se puede hacer, pero claro, hacer un coche o hacer un tanque es más controlar de saco los planos, corto lámina de plasticar y lo pego y sigo la forma. Hacer un robot con formas curvas es más difícil, porque tiene que ser orgánico, sobre todo tipo 3PO o la de Metrópolis, ¿no? Se tiene que poder controlar el material muchísimo mejor que para hacer una musculatura. No la anatomía en sí, sino el material. Tienes que saber que por mucho que lo pulas, siempre puede estar mejor pulido. O sea, puedes pulirlo con la herramienta, pero luego igual cuando lo cuezas te darás cuenta que la superficie es irregular. Entonces cogerás una lija y lo pulirás. Sin embargo, si la lija es muy gruesa, dejarás marcas. Cogerás una lija más fina y lo pulirás. Lo mismo dices, pero yo quiero darle el efecto espejo. Entonces el efecto espejo lo pules con la lima de uñas, la parte más fina de la lima de uñas, o incluso lo puedes barnizar y sacar un molde. Entonces ese barniz, esa superficie se copiará en la silicona y cuando hagas tú el molde quedará, vamos, como si fuera Iron Man, vamos, las superficies super pulidas. Bueno, a ver, que le estoy dando, bueno, la forma más o menos ya veis, ¿no? Cómo va. A ver, lo que me decía ayer de ciertos marcadores anatómicos. Mira, aquí hay un trozo. Lo que os decía ayer de que tener la masilla limpia, pues mira, un trozo aquí. La simetría es muy importante, sobre todo en caras. Se puede utilizar un espejo, colocas la miniatura enfrente de un espejo y así sabes más o menos si es simétrica o no. Bueno, no sé si estáis viendo bien.
Oh no, Dios mío, es horrible. Destruirán a Hobbit. No, Dios santo. Las miniaturas, que vamos a el infierno.